a adorarlo. Al enterarse de esto, el rey Herodes se sobresaltó y toda Jerusalén con él. Convocó entonces a los sumos sacerdotes y a los escribas del pueblo y les preguntó dónde tenía que nacer el Mesías. Ellos le contestaron: en Belén de Judá, porque así lo ha escrito el profeta. Y tú, Belén, tierra de Judá, no eres en manera alguna la menor entre las ciudades ilustres de Judá, pues de ti saldrá un jefe que será el pastor de mi pueblo Israel. Entonces Herodes llamó en secreto a los magos para que le precisaran el tiempo en que se les había aparecido la estrella, y los mandó a Belén diciéndoles: vayan a averiguar cuidadosamente qué hay de ese niño, y cuando lo encuentren avísenme para que yo también vaya a adorarlo. Después de oír al rey, los magos se pusieron en camino, y de pronto la estrella que habían visto surgir comenzó a guiarlos hasta que se detuvo encima de donde estaba el niño. Al ver de nuevo la estrella, se llenaron de inmensa alegría. Entraron en la casa y vieron al niño con María su madre, y postrándose lo adoraron. Después, abriendo sus cofres, le ofrecieron regalos: oro, incienso y mirra. Advertidos durante el sueño de que no volvieran a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Palabra del Señor. Queridos hermanos, estamos aquí en América, en Estados Unidos, celebrando este fin de semana la solemnidad de la Epifanía del Señor, la manifestación de Jesús, Jesús que ilumina nuestras tinieblas. San Agustín, en un sermón muy contenido y en un sermón también donde hace un hermoso resumen en la relación de la fiesta que estamos celebrando, comenta, pocos años después de que se comenzara a celebrar la solemnidad de Epifanía. Pensemos que San Agustín es del 357 al 470 de nuestra era cristiana, y la Epifanía comienza a celebrarse a final de los años 200, comienzo de los años 300. Hacía muy poco tiempo que se celebraba esta solemnidad. Y nos dice San Agustín, sintetizando esta fiesta: hace muy pocos días hemos celebrado la Navidad del Señor. En este día estamos celebrando, no con menos solemnidad, su manifestación con la que comenzó a darse a conocer a los paganos. Había nacido quien es la piedra angular, la paz entre los provenientes de la circuncisión, es decir, del pueblo judío, y de la incircuncisión, es decir, de los otros pueblos, los pueblos paganos, para que se unieran todos en el que es nuestra paz, y que ha hecho de los dos un solo pueblo. Todo esto ha sido prefigurado para los judíos con los pastores, para los paganos con los magos. Los pastores judíos han sido conducidos ante él por el anuncio de un ángel, como meditábamos en la Navidad. Los magos paganos por la aparición de una estrella. Esto lo dice San Agustín en el sermón 201 para la Epifanía. Hermanos, celebramos entonces hoy la universalidad de la fe de la Iglesia, una unidad profunda entre Israel y entre nosotros, que también la mayoría de nosotros no provenimos del pueblo de Israel, sino que provenimos de los pueblos paganos. Somos llamados, la palabra eclesia en griego, ek es arriba y kaleo llamar. Somos llamados para congregarnos en torno a Cristo y de muchos pueblos ser el único pueblo de Dios,
la eclesía, el pueblo llamado, convocado en su nombre. La estrella era una espléndida lengua del cielo, podríamos parafrasear el Salmo 18, era una espléndida lengua del cielo que narraba la gloria de Dios. La estrella dio lugar al Evangelio, y el Evangelio hoy es nuestra estrella que nos llama a todos a la tierra de Cristo para formar en Él un solo pueblo. Y por eso, como nos recuerda el Concilio Vaticano II, todos los bautizados tenemos que ser testigos de Cristo. Entonces todos los bautizados tenemos que ser esa luz que brilla para aquellos que todavía se encuentran en la oscuridad. La Biblia nos narra un hecho histórico, no lo podemos negar. La Biblia nos dice la verdad, no nos miente, pero nos narra un hecho histórico a manera, podríamos decirlo familiarmente, de catequesis. La Biblia es una catequesis, una enseñanza. La Biblia son las cosas, como nos recuerda el Concilio Vaticano II, que Dios nos quiere enseñar para nuestra salvación. ¿Recuerdan cómo termina el Evangelio de Juan? Muchas otras cosas hizo Jesús, tantas que no bastaría el mundo para contener los libros, pero estas han sido escritas para que ustedes, creyendo, tengan vida en su nombre. Son las enseñanzas que nos posibilitan la fe y por tanto también que nos posibilitan la vida en su nombre. Para no extenderme tanto como la semana pasada, vamos a meditar en tres aspectos. El relato contiene tres claras reacciones distintas. La reacción de los magos, la reacción de Herodes y la reacción de los sacerdotes. Comencemos por los modelos negativos. Primero, el más negativo de todos, la reacción de Herodes. Fíjense lo que dice el texto de Mateo, que apenas se enteran de lo que están buscando los magos, se turba, se pone nervioso, pierde la paz. Cuando algo no es de Dios, produce esto en nuestra vida, nos pone nerviosos. Cuidado, hermanos, que también muchas veces el mal nos pone nerviosos, pero cuando estamos en Dios, la reacción es distinta. Lo enfrentamos con otra entereza, lo enfrentamos con otra paz. Cita enseguida Herodes a los sacerdotes y a los doctores, pero no con intenciones de aprender, sino que él busca engañar. ¿Por qué? Porque quiere que los magos sean sus espías, no sus mensajeros. Herodes lo que busca es la voluntad de Dios o su propia voluntad. Claramente lo que Herodes está buscando es la propia voluntad, se elige él mismo. No es que hace un planteo antirreligioso, no dice que quiere o no quiere a Dios, que le interesa o no lo que Dios propone, sino que él se busca a sí mismo. Él tiene un plan, él es un rey, obviamente amenazado por el Imperio Romano, que es el que gobierna políticamente la Judea, y entonces él quiere mantener a salvo su cuota de poder, y por eso no le importa nada más que lo que él cree. Y si algo se opone, no va a tener miedo en sacarse eso de encima, aunque significa, como nosotros lo sabemos por la Sagrada Escritura, la muerte de los niños inocentes. No le importa ningún medio, como muchos tiranos del mundo que hemos visto y que podemos ver, no le importa ningún medio que pueda utilizar con tal de salirse con la suya. Y siempre va a haber un justificativo, es por el bien de la nación, es por el bien del reino, es por lo que de alguna manera es beneficio para todo el pueblo, aunque nosotros sabemos que es beneficio para sí mismo. Obra
como diría San Agustín en otro lugar, que está animado por el amor de sí mismo, que según las ocasiones puede llevar al desprecio de Dios. Esto es una definición de San Agustín del pecado, el contento de uno mismo que lleva al desprecio de Dios. Y cuando uno desprecia a Dios, puede hacer las cosas más horribles. Para personas como Herodes, que se buscan a sí misma, no hay posibilidad de epifanía, de manifestación del Señor, porque están cegados y centrados en sí mismos. El orgullo es como una coraza. Vayamos al segundo ejemplo. Veamos a los sacerdotes. Herodes y los magos consultan a los sacerdotes y a los doctores, y ellos responden, porque lo saben, en Belén de Judea. Saben y pueden revelarlo, pero no se mueven, no tienen prisa, no tienen celo, no les interesa, lo saben. Decía San Agustín en otro sermón, en el 199, se comportan como las piedras militares, diríamos hoy como los carteles cuando vamos por las autopistas o las carreteras. Indican el camino, pero no mueven un dedo. Uno lee para dónde va y uno tiene que interpretar. Y así se comportan los sacerdotes y los doctores. Saben dónde ha nacido el Mesías, pero no tienen ninguna prisa como los pastores y los magos por encontrarlo. Hermanos, nosotros sabemos muy bien también cuál es la secuela Christi, el seguimiento de Cristo, cómo tenemos que seguir a Cristo. Es más, muchos de ustedes seguramente que podrían explicarlo mejor que yo, que soy sacerdote. Sabemos lo que es el seguimiento de Cristo, podemos explicarlo, pero hago una pregunta: ¿no nos falta valentía para aplicarlo a nuestra vida y llevarlo hasta el fondo en sus consecuencias cuando tenemos que seguir a Jesús? Como nos recuerda el concilio y decía hace un rato, cada bautizado es un testigo de Cristo. Lo buscamos en Belén, la más pequeña de las ciudades judías, y tú, Belén de Efratá, ciertamente no eres la menor. Lo buscamos escondido en el sagrario, en este bello sagrario que tienen aquí en esta comunidad, pero no deja de pasar desapercibido. ¿Cuántas personas que no tienen catequesis pueden entrar a una iglesia y ser llamada su atención por otras imágenes y olvidarse que está ahí Jesús, pequeñito como nació en Belén, oculto tras las especies eucarísticas del pan y del vino? Muchas veces Jesús puede estar en el Belén, en la pequeña ciudad del pobre, del enfermo, del ignorante, del que necesita un consejo o compañía, o simplemente que lo escuchen para seguir enfrentando y cargando su cruz con alegría, con coraje y con Jesús. Vayamos por último al último comportamiento, a los protagonistas de esta fiesta, a los magos. Ellos nos instruyen con los hechos y no con las palabras. Dice el texto de Mateo: vimos su estrella y venimos a adorarlo. Dejaron sus comodidades, dejaron sus prestigios, eran reyes y eran magos, lo sabemos por las ofrendas. Por supuesto que también, como les decía, el Evangelio no es solamente un relato histórico, sino que es una catequesis. Sabemos por sus ofrendas que ellos tenían bienes, le ofrecen a Jesús oro, no cualquiera podía regalar oro en ese momento, incienso y mirra, el oro signo de Dios, el oro y el incienso signos de Dios, y la mirra signo de su humanidad, porque se usaba para embalsamar, por lo tanto hacen la confesión de que Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre, esto como elemento parenético, catequético del relato. Pero
Fundamentalmente nos muestran esa disposición de ponerse en camino, de dejar sus comodidades, eran personas que nosotros hoy tal vez llamaríamos científicos, eran personas respetadas y se van a poner al resguardo de un Herodes, de unos sacerdotes y unos doctores de la ley que tampoco le importan mucho las profecías porque no se han movido a buscar a Cristo. Hemos visto y venimos. Esta es la enseñanza de estos anónimos predicadores. Hemos visto y nos movemos. Tenemos fe y actuamos. Los magos actúan en consecuencia, no demoran, actúan de inmediato. Esto es lo decisivo cuando hay una inspiración de Dios. Cuando Dios nos inspira, tenemos que actuar de inmediato para que no se nos escape esas gracias de las manos. Y tienen algo muy claro como orientales que son, y que lo acompaña la actitud corporal, de inclinarse, de arrodillarse, de poner la cabeza hacia el piso. Eso en griego se dice proskínesis, la adoración, la proskínesis. Doblan la rodilla y es la primera vez que se dice en el Evangelio que hacen esto con Jesús, cuando es todavía un niñito, cuando está en los brazos de María y de José. La proskínesis, la adoración, el reconocimiento de la divinidad de Jesús, que es el término natural del acto de fe. Nosotros no adoramos a María, no adoramos a los santos, adoramos a Dios, pero ellos le tenemos especial reverencia porque nos enseñan precisamente este itinerario y esta actitud propia de la adoración, de la proskínesis. Y una última indicación. Dice el evangelista que habiendo recibido en sueños, en oráculo, que no vuelvan con Herodes, volvieron a su tierra por otro camino. Hermanos, habiendo encontrado a Cristo, no podemos volver atrás por el mismo camino. Si de verdad hemos encontrado a Cristo, tenemos que cambiar la vida. Hay un refrán con el término vida, vía, camino. El que ha cambiado la vida, cambia la vía, el camino. Tenemos que preguntarnos con cuál de los tres modelos nos identificamos. Seguramente que con Herodes no, porque no tenía escrúpulos, pero a veces nosotros, los sacerdotes y los fieles muy comprometidos, podemos tener el pecado de consejo vendo, para mí no tengo, explicar muy bien la doctrina, pero después no seguir totalmente esa doctrina, no seguir completamente y hasta el fondo ese camino que se nos propone en el Evangelio. También en nosotros hemos sido conducidos a Cristo por la verdad que resplandece en el Evangelio, como por una estrella en el cielo, dice San Agustín. También nosotros, reconociendo a Cristo, nuestro Señor, tenemos que ser sacerdotes y tenemos que ser profetas, porque nosotros lo queremos honrar con nuestro oro, con nuestro incienso y con nuestra mirra. Nos falta entonces, continúa San Agustín, solamente testimoniarlo, tomando un nuevo camino, volviendo por una vía distinta de aquella por la cual hemos venido, dice en el Sermón 202. Queridos hermanos, miremos, ya el lunes terminamos el tiempo de la Navidad, el pesebre, miremos a Cristo, hemos visto su estrella, hemos encontrado el camino. ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Vamos a volver por el mismo camino o vamos a emprender un camino nuevo? Un camino que nos lleve a la plenitud de la vida, un camino que nos lleve a la total apertura a Dios, un camino que nos lleve a la unidad de los pueblos que tanto necesita nuestro mundo. Con mucha humildad y fe le pedimos al Señor la salud del cuerpo, la protección del alma, le pedimos al Señor la gracia
de no olvidar que su estrella sigue brillando en el Evangelio y por lo tanto en el testimonio que tenemos que dar, para que la Epifanía no sea un mero rito, sino que sea la celebración de nosotros, peregrinos, que hemos encontrado el camino y que estamos dispuestos a continuar el nuevo camino que Él nos propone en la luz de su amor, de su gracia y de su paz. Que así sea.